Sí, buenos días a todas. Vamos a estar repasando los textos de referencia de Éxodo capítulos 15, Números capítulo 12 y capítulo 20. Miriam, o también traducida como María, era hija de padres hebreos piadosos, Amram y Jocabed, y la hermana mayor de Moisés y Aarón. Miriam nació y vivió como esclava en Egipto los primeros 80 años de su vida, así que la mayor parte de su vida, o casi toda su vida, la vivió en una tierra de dificultades y de esclavitud en Egipto. Miriam aparece por primera vez en la escena del nacimiento de su hermano menor, Moisés, y está registrado en Éxodo capítulo 2. El Señor la usó desde muy joven para salvar a su hermano menor, Moisés, en el Nilo. Miriam también era una profetisa o una mujer que hablaba la palabra de Dios, que era una maestra del Antiguo Testamento. Ella había sido apartada por Dios para ser usada para sus propósitos y la redención de Israel de Egipto. Influenciaba y guiaba a las mujeres a reconocer lo que el Señor hacía y alabarles por sus obras. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 15, que vemos a Moisés y a Miriam dirigiendo al pueblo de Dios en el canto al Señor, un canto de celebración y redención. De hecho, este es el primer canto registrado en la Biblia. Es el canto de aquellos que han sido redimidos de la esclavitud. En el versículo 21 vemos que Miriam, lo voy a leer para ustedes, y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Podemos ver que cuando se dirigió a las mujeres, ellas la siguieron, dirigió el coro de las mujeres en respuesta a la canción de Moisés cuando regresó enviado por Dios para liberar a su pueblo. Y ella guió a las mujeres en adoración y alabanza al Señor por la victoria que les dio, por cómo Él llevó a su pueblo por el Mar Rojo. Y ella estaba allí con los israelitas celebrando en el Mar Rojo, ahora como una mujer mayor, eso de aproximadamente unos 90 años. Y Miriam es la primera cantante femenina que conocemos en la Biblia. Podemos aprender de Miriam que fue una adoradora porque adoraba desde su corazón, adoraba a Dios en espíritu y en verdad. No solo cantaba palabras, no solo guiaba un coro de mujeres, sino que usaba su influencia y sus dones, lo utilizaba para servir a Dios. Y el tema de su canción no fue algo que ella inventó, sino el tema de su canción fue quién era Dios en su vida y de lo que Él había hecho. Esto nos enseña que nuestra adoración es nuestra respuesta a la revelación de Dios sobre sí mismo. Y si queremos ser una sierva efectiva del Señor, tenemos que conocerle, tenemos que confiar en lo que Dios pone en nuestros corazones a través de su palabra, para entonces dar a conocer y hablar a otras de esa palabra. Y los dones que Dios nos da no son para impresionar o para mostrar que somos muy capacitadas, sino siempre son para el propósito de edificar a los demás. De manera que Dios nos dio esos dones como mujeres con el propósito de servirle a Él y a los demás y surgen de una relación personal con Cristo. Después de este evento en Éxodo 15, más o menos, alrededor de un año después de este evento, donde vimos a Miriam dirigiendo en celebración a las mujeres, ahora vemos a Miriam hablando contra su hermano Moisés en Números, capítulo 12, de los versículos 1 al 2. Lo voy a leer para ustedes. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer que había tomado, porque él la había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Es posible quizás que Miriam se sintiera amenazada. Hasta este momento había sido la figura femenina en Israel, pero en realidad la Biblia no especifica por qué la queja de Miriam
Y lo podemos ver en el versículo 2, que tenía queja contra la esposa de Moisés, y el problema no era la mujer, sino que Miriam estaba cuestionando la autoridad y la elección de Dios para el líder que había escogido a la nación. Estaba molesto de que Moisés fuera que hablase por Dios. Y aquí podemos ver el pecado que estaba en el corazón de Miriam, reflejado en celos, envidias y quejas. Y los celos tienen que ver con lo que otra persona tiene, y la envidia tiene que ver con desear que la persona no lo tenga. Puede ser que a veces o tú quieras error que Dios le dio a tu esposo. Puede ser que tú quieres que el rol que Dios le dio a nuestros pastores, o quizá la autoridad en tu lugar de trabajo. Entonces tengo estas preguntas de reflexión. ¿Qué haces cuando ves a alguien que tiene algo que tú no tienes y deseas tenerlo tú, y deseas que ellos no lo tuvieran? ¿Te quejas o criticas cómo los hombres hacen o no hacen las cosas que nos afectan a nosotras en la casa o en la iglesia? ¿Qué tan fácil somos para criticar? ¿Y qué tan a menudo decimos, no estoy contenta con el rol que Dios me dio, de tener la responsabilidad que Él me ha dado? La lengua es una expresión de nuestro corazón, y por eso necesitamos ser muy cuidadosas con la palabra que sale de nuestras bocas. Y además podemos aprender de aplicación que como mujeres piadosas, cristianas, tenemos la responsabilidad, el honor de levantar y apoyar en oración a nuestros esposos, a nuestros pastores, a nuestros líderes, aun cuando estén equivocados, para que el Señor los dirija, le dé sabiduría para animarlos y para apoyarlos. También vemos que el Señor lo oyó, y el Señor conoce nuestros corazones y pensamientos, y sabe lo que vamos a decir incluso antes de que lo digamos. Y también vemos en los versículos 9 y 10 del mismo capítulo, número 12, que Miriam fue castigada con lepra y tuvo que permanecer fuera del campamento por 7 días, como parte de la disciplina y la corrección de Dios. Pero también vemos la misericordia de Dios, la que hizo que Miriam no estuviese apartada por más de 7 días, que la perdonó y causó el restablecimiento de su relación con Dios, que es siempre el propósito de la disciplina. Y luego de este incidente, el número 12, pues no se vuelve a hacer mención de Miriam hasta su muerte en Números capítulo 20, versículo 1, que murió y fue enterrada en el desierto de Sin. Se dice que tenía aproximadamente unos 126 años. Miriam fue una mujer enviada por Dios bajo el mando de Moisés y bajo la autoridad de Dios a ser una líder para las mujeres, para que fuera profetisa. Ella fue una mujer que conoció a Dios y lideró a las mujeres del pueblo de Israel, y tuvo un impacto grande sobre ellas. Mientras ella fue una humilde sierva del Señor, Dios la usó de una manera muy significativa. Y Miriam dejó que los celos entraran en su corazón y mente. Dios es misericordioso, sin embargo, Él también es justo. En Éxodo vemos a Miriam adorando a Dios, y en Números la vemos quejándose ante Dios. Y para cuidarnos de no caer en esta práctica, que yo creo que para las mujeres nos podemos identificar todas, debemos escudriñar constantemente nuestro corazón y ver si hay un pecado en él y pedir perdón. Entonces, para concluir, tengo estas preguntas de reflexión para poder reflexionar en ellas. Das gracias a Dios por tus bendiciones y pruebas. Cuando miras cómo interactúas con los demás, ¿eres alguien a quien los demás quieren estar cerca y seguir? El Señor te ha dado dones y quiere que los uses para glorificarlo, como San Miriam. ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Cómo los usas para Él? ¿Eres de las que se quejan? ¿Te quejas de los demás o de tus circunstancias? ¿O bendices a las generaciones futuras enseñándoles a sus hijos y posiblemente a otros sobre Dios?
¿Ya, Girelis? Ya, sí, no sé si tienes preguntas, comentarios. Excelente, gracias Gireli por traer el devocional de Miriam. Ay,